El agua me mira antes de que yo me atreva a mirarla. Un resplandor inmóvil, un espejo que no perdona, una respiración que no es mía latiendo bajo la superficie, como un corazón antiguo que me llama por mi nombre verdadero y que aún no recuerdo del todo. En la orilla de la piscina del edificio, la risa de los niños suena lejana, como si viniera desde un pasillo lleno de ecos, y mis manos, húmedas de sudor, tiemblan al borde del azulejo como si tocaran un borde de mármol sobre el cual se pierde el mundo de los vivos y comienza el otro, el de las cosas que regresan para ser nombradas por fin. No tengo un motivo lógico, no me caí de pequeña, no hubo accidente, no hay cicatrices en la piel que cuenten la historia. Y aún así, cada vez que el agua respira, mi garganta se cierra y mis piernas se enraizan al suelo, como si la gravedad supiera algo que yo he negado toda la vida. El miedo es un idioma que mi cuerpo entiende mejor que mi mente. La nuca se enfría, los hombros suben, los latidos golpean como golpes en una puerta cerrada desde adentro. Y aunque mi razón me dice que no hay peligro, que solo es agua transparente y clorada, mi sistema nervioso reacciona con una urgencia ancestral que ninguna palabra puede desactivar. Es como si mi piel recordara algo que mi memoria no alcanza a nombrar, una sensación antigua grabada en el tejido más profundo del cuerpo, en el lugar donde las experiencias no necesitan palabras para ser verdaderas. Desde niña evité playas, piscinas, bañeras, duchas largas. Mi mundo se volvió más pequeño para que el miedo no creciera más. Inventaba excusas, fingía indiferencia. Decía que no me gustaba mojarme el cabello, pero por dentro algo se quebraba cada vez que el agua entraba a la conversación. Y luego vino ese día en la ducha, cuando el agua cayó sobre mi cabeza y mi pecho se paralizó de golpe, como si alguien hubiera oprimido un interruptor interno que apagó el aire. Las piernas dejaron de responder, la vista se nubló, y en medio del vapor sentí que no estaba sola. Había otra versión de mí, más joven o más vieja, gritando sin voz bajo una corriente que nunca dejó de moverse. Salí temblando, envuelta en una toalla, respirando como si acabara de cruzar un umbral invisible que conecta este presente con algo que ya sucedió antes, en un tiempo que no sé ubicar en el calendario de mi vida actual. Esa noche, acostada en la oscuridad, mis manos buscaban instintivamente algo sólido, una superficie firme que me recordara que aún estaba aquí, que no me había hundido del todo. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Fue entonces cuando entendí que este miedo no era solo psicológico, era somático, visceral, una huella tatuada en la memoria celular que mi cuerpo llevaba como una advertencia que mi mente no había recibido todavía. Las crisis se volvieron más frecuentes. Un vaso de agua derramado en la mesa me provocaba náuseas. El sonido de la lluvia contra la ventana me quitaba el sueño. Y hasta las imágenes del mar en las películas me hacían desviar la mirada como si fueran escenas de una vida que había vivido sin recordar. Cada síntoma era una palabra en un idioma olvidado, una señal de auxilio enviada desde un lugar al que no sabía cómo volver. Mis amigos me preguntaban por qué no iba con ellos a la playa, por qué rechazaba invitaciones a lagos, por qué evitaba incluso bañarme en la tina con agua hasta el cuello. Les sonreía y cambiaba de tema, porque ¿cómo explicas un terror que no tiene historia conocida? Una herida que no sangra pero que aún duele en lo profundo. El cuerpo habla antes que la mente pueda traducir. Esa es la lección que aprendí en la ducha aquella mañana de octubre, cuando el agua caliente tocó mi piel y algo dentro de mí se apagó sin aviso previo. No fue un desmayo, ni un ataque de pánico común. Fue como si alguien hubiera presionado pausa en mi sistema nervioso y todo quedara suspendido en un espacio sin aire, sin sonido, sin tiempo. Las piernas dejaron de sostenerme, pero no caí. Me quedé congelada, de pie bajo el chorro de agua con los ojos abiertos mirando nada, sintiendo todo. Mi respiración se volvió superficial, pequeña, insuficiente, como si mis pulmones recordaran una forma antigua de sobrevivir cuando el oxígeno ya no estaba disponible. Y entonces vino la imagen,
borrosa, húmeda, fragmentada, pero tan real que mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarla. Vi un vestido largo, pesado, empapado, adhiriéndose a mis piernas como cadenas de tela que me arrastraban hacia abajo. Vi agua oscura, no transparente ni limpia, sino turbia, fría, profunda, moviéndose con una corriente que no dejaba espacio para la negociación. Vi mis manos extendidas hacia arriba, buscando luz, buscando aire, pero encontrando solo más agua, más oscuridad, más peso. Y escuché algo que nunca había escuchado en esta vida: el silencio absoluto que existe bajo la superficie, ese vacío sonoro que aplasta los oídos y hace que el mundo de arriba parezca un sueño lejano e inalcanzable. No era un recuerdo de esta vida. No podía serlo, porque nunca había vivido algo así, y sin embargo, mi cuerpo lo reconoció con una certeza que ninguna lógica podía desmentir. Salí de la ducha temblando, envuelta en una toalla que no lograba calentarme, y me senté en el borde de la cama con la sensación de haber cruzado un umbral invisible entre dos realidades. Mis manos seguían buscando algo sólido, algo firme, como si necesitaran confirmar que esta vez sí había suelo, que esta vez sí había salvación. Lloré sin entender por qué, con un dolor antiguo que no tenía nombre en mi historia personal, pero que resonaba en lo más profundo de mi ser como una verdad olvidada. Esa noche busqué en internet miedo al agua sin razón, fobia al agua sin trauma conocido. ¿Por qué mi cuerpo reacciona así? Y entre artículos de psicología y foros de salud mental, encontré algo que me hizo detenerme. Testimonios de personas que habían descubierto, a través de terapia de regresión, que sus fobias inexplicables tenían raíces en experiencias de vidas pasadas. Al principio lo descarté como algo demasiado esotérico, demasiado alejado de mi forma racional de entender el mundo. Pero mi cuerpo no mentía. Cada vez que el agua me tocaba, algo en mí respondía con una memoria que no era mía y que, al mismo tiempo, era completamente mía. Investigué más. Leí sobre memoria celular, sobre trauma somático, sobre cómo el cuerpo almacena experiencias que la mente consciente no puede recordar. Y descubrí que la hipnoterapia y la terapia de regresión eran herramientas reconocidas para acceder a esos rincones profundos del subconsciente donde habitan los miedos sin explicación aparente. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil y al mismo tiempo más liberadora de mi vida: buscar ayuda profesional, no para controlar el síntoma, sino para entender su origen verdadero. La puerta del consultorio era blanca, simple, casi invisible entre tantas otras puertas del edificio, pero para mí representaba el umbral entre seguir viviendo con un miedo que me ahogaba cada día o atreverme a entender de dónde venía esa corriente invisible que me arrastraba hacia un pasado que no recordaba. La terapeuta se llamaba Elena. Tenía una voz suave, cálida, una presencia que no juzgaba ni apuraba, y cuando le conté sobre las crisis en la ducha, sobre las imágenes borrosas del vestido pesado y el agua oscura, no me miró con escepticismo, sino con una comprensión profunda que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba loca. Me explicó que la terapia de regresión no era magia ni fantasía, sino una herramienta terapéutica reconocida para acceder a memorias almacenadas en el subconsciente, especialmente aquellas que el cuerpo recuerda pero la mente consciente no puede alcanzar. Me habló de cómo funcionaba. Un estado de relajación profunda, guiado por su voz, donde mi mente consciente se apartaría lo suficiente para que las capas más profundas de mi memoria pudieran hablar. No era hipnosis de espectáculo, ni pérdida de control. Yo estaría presente, consciente, pero con acceso a regiones internas que normalmente permanecen cerradas bajo las exigencias del día a día. Me explicó que muchas personas con fobias inexplicables habían encontrado, a través de este proceso, experiencias de vidas pasadas que resonaban con sus miedos actuales, y que al traerlas a la luz, al nombrarlas y comprenderlas, el cuerpo finalmente podía soltar la tensión acumulada. Acepté, no porque creyera completamente en la reencarnación en ese momento,
sino porque mi cuerpo me estaba suplicando que encontrara una respuesta, cualquier respuesta, que me permitiera volver a respirar sin miedo. La primera sesión fue de preparación, técnicas de respiración, ejercicios de relajación, construcción de un espacio seguro interno al que pudiera regresar si la experiencia se volvía demasiado intensa. Elena me enseñó a visualizar una habitación luminosa en mi mente, con una puerta que yo controlaba, donde podía entrar y salir cuando quisiera. Me explicó que la exposición gradual era clave. No íbamos a saltar directamente al trauma, sino a acercarnos con cuidado, respetando los límites de mi sistema nervioso. Practicamos la técnica de anclaje, donde yo podía tocar mi muñeca izquierda con 2 dedos de mi mano derecha y regresar instantáneamente al presente si el pasado se volvía abrumador. Salí de esa primera sesión con una mezcla de esperanza y miedo, esperanza de que finalmente pudiera entender y miedo de lo que podría descubrir bajo la superficie de mi memoria. La segunda sesión fue cuando decidimos intentar la regresión. Me recosté en un sofá cómodo, cerré los ojos y la voz de Elena comenzó a guiarme hacia un estado de relajación profunda. Primero mis pies, luego mis piernas, mi abdomen, mi pecho, mis brazos, mi cuello, mi rostro. Cada parte de mi cuerpo recibió permiso para soltar la tensión acumulada. Luego vino la cuenta regresiva. 10, 9, 8, y con cada número mi mente se volvía más tranquila, más receptiva, más abierta a lo que necesitaba emerger. Elena me pidió que imaginara una escalera que descendía hacia mi interior, hacia el lugar donde habitaban las memorias olvidadas, y que bajara cada escalón con confianza, sabiendo que yo tenía el control de cuándo detenerme y cuándo continuar. Bajo la superficie de mi propia mente, el agua me esperaba con una paciencia ancestral. Cuando llegué al último escalón de la escalera imaginaria, mis pies tocaron algo húmedo, frío, y mi respiración cambió sin que yo lo decidiera. La voz de Elena seguía guiándome, suave pero firme, pidiéndome que describiera lo que veía, lo que sentía, lo que mi cuerpo recordaba sin palabras. Y entonces sucedió. La imagen se aclaró, como si alguien hubiera limpiado un espejo empañado, y me vi a mí misma, pero no era yo. Era una mujer joven, más joven que mi edad actual, con un vestido largo de tela pesada, color verde oscuro, con botones pequeños en el pecho y mangas ajustadas que terminaban en puños de encaje desgastado. Mis manos no eran mis manos, eran más delgadas, más pálidas, con uñas cortas y sin esmalte, y llevaban un anillo simple de plata en el dedo anular derecho. Estaba en la cubierta de un barco, no moderno sino antiguo, de madera crujiente y velas enormes que se movían con un viento que olía a sal y a tormenta. Había gritos alrededor, voces en un idioma que entendía pero que no era español, palabras rápidas, urgentes, desesperadas. El barco se inclinaba hacia un lado. El agua subía por la cubierta como un animal hambriento que no dejaba escapatoria, y yo buscaba algo, alguien, con una angustia que me quemaba el pecho. Vi a un hombre, alto, con barba oscura y ojos que conocía de alguna parte profunda de mi alma, gritándome que me moviera, que subiera al bote, pero mis piernas no respondían porque el vestido estaba empapado, pesado como cadenas de hierro que me anclaban al piso que se hundía. Intenté correr, pero tropecé. Caí de rodillas y el agua me alcanzó antes de que pudiera levantarme. La corriente me arrastró por la cubierta, mi cuerpo golpeó contra la barandilla de madera y luego caí al mar, al agua oscura y fría que no tenía fondo ni piedad. El vestido se volvió más pesado. Mis brazos intentaban nadar, pero la tela se enredaba en mis piernas y cada movimiento me hundía más en lugar de llevarme hacia arriba. Busqué la luz, extendí las manos hacia donde creía que estaba la superficie, pero solo encontré más oscuridad, más frío, más agua que llenaba mi nariz, mi boca, mis pulmones. El pánico era absoluto. No era solo miedo, era la certeza de que no había salida, de que esta vez no habría rescate, de que el agua había ganado
y yo perdería todo lo que amaba sin haber tenido la oportunidad de despedirme. Y luego vino el silencio, ese vacío sonoro que aplasta los oídos y hace que el mundo de arriba parezca un sueño lejano, y mi cuerpo dejó de luchar, mi mente dejó de gritar, y todo se apagó en un azul oscuro que no terminaba nunca. En el consultorio, mi cuerpo temblaba en el sofá, lágrimas corrían por mis mejillas sin que yo las controlara, y Elena me pedía que respirara, que regresara lentamente al presente, que tocara mi muñeca izquierda con 2 dedos y recordara que ahora estaba a salvo. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue aire, aire pleno, aire suficiente, y lloré no de tristeza, sino de alivio, porque por fin entendía de dónde venía el miedo que había controlado mi vida entera. No era un miedo irracional, era una memoria somática, una experiencia grabada en las capas más profundas de mi ser, un trauma que mi alma había cargado de una vida a esta sin que mi mente consciente tuviera las palabras para nombrarlo. Fragmentos de una vida que no era mía, pero que al mismo tiempo lo era todo. En los días siguientes a esa primera regresión profunda, las imágenes del naufragio no me dejaban en paz, pero ya no me aterrorizaban como antes. Ahora tenían contexto, nombre, historia. Ya no eran solo sensaciones sin explicación, sino memorias de una experiencia real vivida en otro tiempo, otro cuerpo, otra circunstancia. Elena me explicó que el siguiente paso era integrar esa experiencia, no negarla, no reprimirla, sino permitir que mi mente consciente dialogara con esa memoria somática, para que el cuerpo finalmente pudiera soltar la tensión acumulada durante años. Me enseñó técnicas de respiración somática, donde yo podía colocar mis manos sobre mi pecho y sentir cómo el aire entraba y salía, confirmando que ahora, en este presente, yo sí tenía oxígeno, yo sí estaba a salvo. Pero había algo más que necesitaba comprender. El hombre de la barba oscura, aquel que me gritaba que subiera al bote, aquel cuyo rostro reconocí en el trance con una familiaridad que me quebró el corazón. En la tercera sesión de regresión, Elena me guió de nuevo hacia ese momento, pero esta vez sin el pánico abrumador, con la seguridad de que yo podía observar sin ser arrastrada completamente por la emoción. Vi su rostro con más claridad. Los ojos eran los mismos ojos de mi pareja actual, Marcos. Esa mirada profunda que siempre me había parecido conocida desde el primer momento en que nos vimos. Y entendí algo que me partió y me sanó al mismo tiempo. Él había intentado salvarme. Había extendido su mano, había gritado mi nombre, pero yo no pude alcanzarlo porque el vestido me ancló al barco que se hundía. No había culpa, no había traición, solo una tragedia que nos separó sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. Cuando salí de ese trance, lloré de una forma diferente. No era el llanto del pánico, sino el llanto de la liberación. Esa emoción profunda que surge cuando algo que había estado atascado en el pecho finalmente encuentra su salida. Elena me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. Tu cuerpo estuvo esperando todo este tiempo para contarte la verdad, y ahora que la escuchaste, puede descansar. Me explicó que el trauma somático funciona así. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida, y hasta que esa memoria no es reconocida, validada y procesada, el sistema nervioso sigue reaccionando como si el peligro siguiera presente. Por eso mis crisis en la ducha, por eso mi pánico en las piscinas, por eso mi rechazo visceral al agua. No era irracional, era una respuesta lógica de un cuerpo que recordaba haberse ahogado y que necesitaba confirmar que esta vez, en esta vida, el final sería diferente. Esa noche en casa, le conté todo a Marcos, la regresión, el naufragio, el vestido verde, el barco que se hundía y el rostro que reconocí como suyo en otra época. Esperaba escepticismo, dudas, tal vez incluso rechazo, pero lo que encontré en sus ojos fue una emoción tan profunda que no necesitaba explicación. Me abrazó en silencio, y en ese abrazo sentí algo que las palabras no pueden describir. La confirmación de que algunas almas se reconocen a través del tiempo, que algunos vínculos trascienden las fronteras de una sola vida, y que el amor verdadero
no se termina con la muerte, sino que renace una y otra vez, hasta que las lecciones se completen y las heridas se sanen. El renacer del aire comenzó en mi pecho antes de que mi mente lo comprendiera. En las semanas siguientes a la regresión, algo dentro de mí empezó a cambiar sin que yo lo forzara, como si mi sistema nervioso finalmente hubiera recibido el permiso para actualizar su archivo de amenazas y reconocer que el agua ya no significaba muerte. Elena me guió en ejercicios de integración somática, técnicas que permitían que mi cuerpo procesara la experiencia del naufragio sin quedar atrapado en ella. Me enseñó a colocar una mano sobre mi corazón y otra sobre mi abdomen, respirando profundamente mientras repetía en voz baja: eso fue entonces, esto es ahora, aquella era otra vida, este es mi presente. Al principio las palabras sonaban mecánicas, artificiales, pero con el tiempo comenzaron a resonar en lo profundo, como si cada célula de mi cuerpo estuviera aprendiendo un nuevo idioma de seguridad. También trabajamos con movimientos de liberación, pequeños gestos que mi cuerpo necesitaba completar, pero que nunca pudo terminar en aquella vida pasada. Elena me pidió que imaginara que mis brazos alcanzaban la superficie del agua y que esta vez sí lograban atravesar el límite hacia el aire. Lo hice lentamente, de pie en el consultorio, elevando mis brazos hacia arriba con los ojos cerrados, sintiendo cómo mi espalda se enderezaba, cómo mis pulmones se expandían, cómo mi cuerpo finalmente completaba el movimiento de supervivencia que había quedado interrumpido en el naufragio. Lloré de nuevo, pero esta vez era un llanto de alivio, de reconexión, de gratitud hacia mi propio cuerpo por haber cargado esa memoria durante tanto tiempo, sin dejarme olvidar que había algo sin resolver. Poco a poco, empecé a acercarme al agua de manera consciente y respetuosa. Primero fue dejar correr el agua de la ducha sobre mis manos sin entrar, solo observando cómo caía y sintiendo que mi respiración permanecía estable. Luego fue entrar a la ducha con los ojos abiertos, repitiendo en mi mente: estoy a salvo, estoy respirando, estoy aquí. Después fue llenar un vaso de agua, sostenerlo frente a mí, mirar a través de su transparencia y reconocer que el agua podía ser también vida, no solo muerte. Cada paso era pequeño, pero cada paso era una victoria sobre un miedo que había controlado mi existencia durante décadas. Y lo más sorprendente fue esto: mi cuerpo respondía diferente. La tensión en los hombros disminuía, la respiración se profundizaba, y por primera vez en mi vida adulta, el agua dejó de ser una enemiga para convertirse en algo neutral, algo que simplemente existía sin cargar el peso de mi terror ancestral. Un día, sin planearlo, me senté al borde de la piscina del edificio, la misma donde solía temblar meses atrás, y metí los pies en el agua. El contacto fue frío, real, presente, pero no desencadenó el pánico que esperaba. En su lugar, sentí una emoción extraña, difícil de nombrar, como si mi alma estuviera confirmando que esta vez el final sería diferente, que esta vez yo tenía el control. Me quedé allí durante varios minutos, moviendo los pies bajo la superficie, observando cómo la luz del sol creaba destellos dorados en el agua y respirando con una profundidad que no sabía que era posible. Marcos llegó y se sentó a mi lado en silencio, tomó mi mano y en ese gesto simple sentí el cierre de un círculo que había comenzado muchos años atrás en un barco que se hundía bajo un cielo de tormenta. Las aguas del perdón llegaron sin anunciarse, como una marea suave que lava la orilla sin destruirla. 2 meses después de la primera regresión, Elena y yo decidimos hacer una última sesión, enfocada no en recordar, sino en liberar, no en volver al trauma, sino en cerrarlo con conciencia y gratitud. Me recosté en el sofá del consultorio, cerré los ojos, y cuando llegué nuevamente a esa escena del naufragio, algo había cambiado profundamente en mi manera de habitarla. Esta vez no estaba atrapada en el pánico. Esta vez podía observar desde una perspectiva más amplia, más compasiva, más sabia. Vi a esa mujer joven con el vestido verde hundiéndose bajo el agua,
y en lugar de identificarme completamente con su terror, pude sostenerla con mi presencia, como una madre que abraza a una hija herida. Elena me guió con su voz tranquila. Dile lo que necesita escuchar. Dile lo que ella no pudo decirse a sí misma en aquel momento. Y entonces hablé en voz baja, con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de sanación. No fue tu culpa. Hiciste todo lo que pudiste. El vestido era demasiado pesado, la corriente era demasiado fuerte y no había forma de que pudieras salvarte sola. Sentí algo dentro de mi pecho aflojarse, como un nudo antiguo que finalmente recibía permiso para deshacerse. Continué. Gracias por cargar este miedo durante tantas vidas. Gracias por mantener viva esta memoria hasta que yo estuviera lista para escucharla. Y ahora puedes descansar porque yo voy a vivir diferente. Yo voy a respirar por las dos. Luego me dirigí al hombre de la barba oscura, al alma que reconocí como Marcos. No te culpo por no haberme alcanzado. Sé que extendiste tu mano, sé que gritaste mi nombre, sé que habrías dado tu vida por salvarme si hubieras podido. Y en ese espacio interno de la regresión, imaginé que él me escuchaba desde algún lugar más allá del tiempo lineal, y que su alma también recibía el perdón que necesitaba para soltar la culpa que tal vez había cargado durante siglos. Elena me pidió que imaginara luz dorada entrando por la coronilla de mi cabeza, bajando por mi columna, llenando mi pecho, mis brazos, mis piernas y disolviendo cualquier rastro de trauma que aún estuviera almacenado en las células de mi cuerpo. Respiré profundamente, sentí el calor de esa luz imaginaria y por primera vez en mi vida adulta, el agua dentro de mi mente dejó de ser oscura y fría para volverse transparente, cálida, luminosa. Cuando abrí los ojos, Elena estaba sonriendo con esa expresión de quien sabe que acaba de presenciar un milagro silencioso. Tu sistema nervioso acaba de recibir una actualización, me dijo. Ahora tu cuerpo sabe que el peligro terminó, que sobreviviste, que esta vida es diferente. Y tenía razón. Algo fundamental había cambiado en la forma en que mi cuerpo procesaba la información del agua. Ya no había esa reacción automática de pánico, esa contracción instantánea del pecho, esa necesidad urgente de huir. En su lugar había curiosidad, neutralidad e incluso una pequeña chispa de algo que se parecía al deseo de reconectar con un elemento que, en otras circunstancias, podría haber sido mi aliado en lugar de mi enemigo. El silencio que cura no necesita palabras, solo presencia. 3 meses después de mi última sesión con Elena, Marcos me propuso un viaje a la costa, y por primera vez en mi vida adulta, no sentí la necesidad de inventar excusas o de sentir ese nudo en el estómago que siempre acompañaba la mención del mar. Acepté, no con euforia, sino con una calma profunda que nacía de saber que mi cuerpo había completado un proceso de integración que ninguna terapia tradicional había logrado antes. El trauma somático no se resuelve solo con palabras o con comprensión intelectual. Necesita ser procesado en el lenguaje del cuerpo, en la experiencia sensorial, en el movimiento que completa lo que quedó interrumpido. Y yo había hecho ese trabajo. Había bajado a las profundidades de mi memoria celular. Había nombrado el terror. Había sostenido a esa mujer del vestido verde con compasión. Y había permitido que mi sistema nervioso actualizara su base de datos sobre lo que significaba el agua en esta vida. El primer día en la playa fue simbólico de una manera que no podría haber planeado. Llegamos al amanecer, cuando la orilla estaba vacía y el mar respiraba con esa calma que solo existe antes de que el mundo despierte. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre la arena húmeda, sintiendo cómo cada grano se acomodaba bajo mis pies. Y cuando llegué al borde donde las olas tocan tierra, me detuve. Marcos se quedó unos pasos atrás, dándome espacio, confiando en que yo sabría cuando estaba lista. Respiré profundamente, coloqué una mano sobre mi corazón como Elena me había enseñado y repetí en silencio. Eso fue entonces, esto es ahora, aquella era otra vida, este es mi presente.
Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Una ola pequeña, casi tímida, llegó hasta mis pies y los cubrió con agua fría y transparente. Mi primer instinto fue retroceder, pero esta vez mi cuerpo no obedeció al miedo antiguo. En su lugar, permaneció quieto, enraizado, respirando. El agua tocó mis tobillos y luego se retiró. Y en ese contacto breve, sentí algo que solo puedo describir como reconciliación. El agua no era mi enemiga, nunca lo había sido. Era simplemente un elemento que había estado presente en una tragedia de otra vida, pero que en esta vida podía ser neutral, incluso sanador. Avancé un paso más, luego otro, hasta que el agua me llegó a las rodillas y me quedé allí de pie, sintiendo cómo las olas venían y se iban, cómo el sol comenzaba a calentar mi piel, cómo mi respiración se profundizaba sin esfuerzo. Marcos se acercó y se paró a mi lado. Tomó mi mano y en ese gesto simple sentí el cierre de un círculo kármico que había comenzado siglos atrás. Lloré, pero no de tristeza ni de miedo. Lloré de gratitud hacia mi propio cuerpo por haber sido tan sabio, tan paciente, tan fiel en su intento de llevarme hacia esta sanación. Lloré por la mujer del vestido verde que nunca alcanzó la superficie, y lloré por esta mujer que ahora estaba de pie en el mar, respirando aire pleno, sintiendo el sol en su rostro y sabiendo que había sobrevivido no solo físicamente, sino espiritualmente. El trauma complejo no se cura de la noche a la mañana. Requiere integración de cuerpo, mente y alma, requiere compasión hacia las heridas invisibles, requiere el coraje de bajar a las profundidades internas donde habitan las memorias que la mente consciente no puede alcanzar. Pero cuando esa integración sucede, cuando el cuerpo finalmente suelta la tensión acumulada durante vidas, cuando el sistema nervioso actualiza su archivo de amenaza y reconoce que el peligro ya pasó, entonces llega la paz que ninguna palabra puede describir completamente. Esa tarde, me sumergí completamente en el agua por primera vez en mi vida adulta, con los ojos abiertos, con la respiración consciente, con Marcos sosteniendo mi mano. Cuando mi cabeza quedó bajo la superficie, esperé el pánico, pero lo que llegó fue silencio. No el silencio aterrador del naufragio, sino el silencio sagrado de un nuevo comienzo. Salí del agua respirando profundamente, riendo, sintiendo una ligereza en el pecho que no había conocido antes. El agua ya no me ahogaba, esta vez me sostenía.